de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. Here's Johnny. Yo tengo el poder. Yo soy. Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? Yo soy Rix y les doy la bienvenida a su canal, nuestro canal, Rix y los amos del multiverso. Pues como ya se nos hizo costumbre, aquí estamos una vez más. Para mí es jueves, acabo de ver hace unas cuantas horas el capítulo 4 de esta pseudo serie, esta pésima serie, este pésimo pedazo de contenido que Disney Plus está entregando semana a semana, titulado She-Hulk. Miren, la verdad es que cuando reseñé el primer capítulo, que hasta ahora creo que ha sido el peor de todos, no pensaba hacer una entrega semanal, es decir, una entrega por capítulo, pero es que esta serie es tan mala, bro, de verdad tan mala, que vale la pena reseñar cada capítulo y analizarlo uno por uno. O sea, si se fijan en la duración de cada uno de los videos que he estado subiendo de cada capítulo, duran más de media hora todos y el capítulo dura 28 minutos. Así tenemos que analizar, porque por ejemplo la serie del Señor de los Anillos, la de los Anillos del Poder, se los mencionaba en un directo en mi canal principal hace unas semanas, que no es mala, está bastante bien escrito, bastante bien producido, incluso bien actuada, pero va muy lento. Entonces no estoy diciendo que sea mala, simplemente va muy lenta. Por lo mismo creo que no sería justo o no valdría la pena analizar cada capítulo, porque por lo mismo de que el ritmo va demasiado lento. Pero en el caso de She-Hulk, como les dije la semana pasada, no es una serie, es una colección de sketches de comedia, sin trama, sin historia. Es como la serie de I Am Groot, solamente son sketches sin sentido, entregados semanalmente. De verdad que es una verdadera decepción. Este capítulo 4 es el que menos huecos argumentales tiene hasta ahora, pero sin duda es el más aburrido de todos. No el peor sigue siendo el primero. El primero está desbalanceado, tiene un ritmo terrible, no trata de nada, tiene más falsos conflictos que ningún otro episodio, y eso que todos los episodios, incluyendo este, tienen falsos conflictos. De hecho, esta serie debería llamarse Falso Conflicto, Defensora de Héroes. Así debería llamarse esta serie, porque no ha pasado nada. O sea, ustedes traten de resumir de qué ha tratado la serie. No ha tratado de nada. No sabemos qué es lo que quiere Jennifer Walters, y ya llevamos 4 capítulos, vamos a la mitad de la serie y todavía no sabemos qué es lo que quiere. No nos han planteado ninguna trama, no trata de absolutamente nada esta cochinada. Pero bueno, a lo que voy es que este hasta ahorita ha sido el capítulo más aburrido de todos, porque no ha pasado absolutamente nada. El problema además en este capítulo 4 no es que no respetan a los personajes previamente establecidos en el UCM, como ocurrió en el capítulo anterior con Wong. Y el problema de este capítulo tampoco es una dosis exagerada de escenas feministas cuyo único propósito es buscar enaltecer a Jen, y hago énfasis en buscar, porque no la han enaltecido para nada. Les digo que yo tengo la teoría conspirativa de que los escritores y la showrunner no querían hacer esta serie, los obligaron y ahora se están vengando de Marvel Studios. ¿Y cómo se están vengando? Haciendo que la protagonista Jennifer Walters, este supuesto ícono feminista de nuestra época, algo que está buscando ser como la Mujer Maravilla, que no está logrando pero para nada, sea la peor personaje de toda la serie, la peor escrita, con los peores efectos especiales, la peor interpretada, la más anticarismática. En verdad parece que están haciendo a propósito todos estos errores, todo esto que queda mal respecto a Jen Walters, pareciera que lo están haciendo a propósito. Porque de hecho las escenas feministas de este capítulo son bastante buenas, porque nos las están presentando por medio de personajes que no se nos habían introducido previamente, y cuyo único propósito de estos personajes que vimos en el capítulo de hoy, que fueron varios, es justamente ese, dar este mensaje feminista de que algunos hombres son tóxicos y tratan mal a las mujeres. Y eso está bien, o sea, yo nunca estuve en contra de eso, porque ya vi que en TikTok empezaron a poner por ahí tonterías, pero no, mi queja no es que sea una serie feminista, mi queja es que lo están haciendo terriblemente mal. El capítulo anterior les dije, cambiaron a un personaje completamente de como lo habíamos visto en el capítulo 1 a ese capítulo para darnos o intentar darnos este mensaje, pero las personas que ponemos atención, que tenemos nociones de guionismo, sabemos que eso es un error básico. Por eso este mensaje feminista no funcionaba en el capítulo de la semana pasada, pero en el de esta semana funcionó bastante bien, debo decir, e incluso me atrevo a decir que algunas de las secuencias fueron medianamente graciosas. No te cagas de risa como en The Office o en South Park o incluso en Los Simpson, pero medianamente graciosa por lo menos sí lo fue. Además,
Otro acierto de este capítulo fue que la Jen que vimos en este capítulo es mucho más balanceada. Aquí realmente sí estamos viendo un poco más de personaje, vemos a una mujer real. No es el mismo personaje insoportable, odioso, sabelotodo, que todo le sale bien sin ningún esfuerzo, como en el capítulo 1. Aquí vemos que realmente está sufriendo en esta cita que tiene con este güey asqueroso y despreciable en el bar. Vemos que realmente ella está sufriendo la cita y nos podemos identificar porque les tengo noticias, mujeres, no solamente a ustedes les caen mal los güeyes como este cabrón, a nosotros hombres también nos cagan estos güeyes y les queremos romper la boca cuando los vemos en alguna reunión en algún bar. Así que sí, este capítulo en cuanto a escritura global es el que menos huecos argumentales tiene. Eso sí, es más, creo que no tiene ninguno realmente fuerte. Tiene errores con los personajes previamente establecidos, específicamente con Wong, pero realmente no tiene huecos o fallas de coherencia interna como habíamos visto en los anteriores, que eran gravísimas. Aquí no hay tanto ese problema. El problema de este capítulo es que es el más aburrido de todos porque de verdad no pasa absolutamente nada. En los capítulos anteriores, salvo el primero, habían falsos conflictos. Sí se presentaba una situación que se pudo haber solucionado en 5 minutos, pero meten paja y realmente fue un falso conflicto al final. Pero por lo menos intentaban meter un conflicto. Este capítulo no tiene conflicto en lo absoluto. Trata sobre Jennifer Walters saliendo en citas, usando Tinder. De eso trata este capítulo. Está de hueva, pero no está tan mal escrito. Al menos no tiene tantos errores ni tantos huecos argumentales. Y con esto confirmo una vez más, como ya había confirmado desde el capítulo 2, aunque muchos comentaron, oye, es muy pronto para clasificarla como la peor serie de Marvel. No, o sea, tú desde que ves el primer capítulo de una serie ya te puedes dar una idea de cómo va a ser. The Walking Dead, por ejemplo, tiene uno de los mejores primeros capítulos de la historia en una serie. El primer capítulo de The Walking Dead es de los mejores no solo de la serie, sino de muchas que he visto. Breaking Bad, lo mismo. Y Breaking Bad fue buena hasta el final. The Walking Dead fue buena hasta la 4ª temporada, pero ahí fue por otro problema, porque es una adaptación. Breaking Bad es una historia original. The Walking Dead, su problema fue que alcanzó demasiado rápido a la fuente original, o sea, a los cómics, y ahí empezó a haber un problema de escritura con Robert Kirkman, pero eso ya entraremos en otro capítulo. En este caso, cuando ustedes vean una serie y el primer capítulo no los atrapó, ni siquiera pierdan el tiempo viendo el segundo, porque es muy raro que remonten. Normalmente cuando el primer capítulo de una serie es malo es porque la serie entera va a ser mala, y ocurrió eso con She-Hulk. Yo no me precipité al decir que era la peor serie desde el primer capítulo. Vean, ya llevamos 3 semanas más y sigue siendo terriblemente aburrida y terriblemente chafa. A lo que voy es que se nota que los guionistas de esta serie saben escribir comedia, pero se nota también que están muy limitados por la clasificación, y ese es problema de Disney, porque lo que les dije hace 2 semanas lo sostengo. Esta serie parece que no hizo un estudio de mercado, y lo cual me sorprende mucho porque es de Disney. Un estudio de mercado es analizar a quién nos vamos a dirigir. Las películas de Marvel incluso tienen sus subcategorías. Spider-Man son películas para niños. Guardianes de la Galaxia, por lo menos la primera, era para un público más adulto, y la 2 también. Aquí She-Hulk, hasta ahorita capítulo 4, no sabemos si va dirigido a los niños, si va a los adolescentes, si va a los adultos jóvenes, porque ponen situaciones con las que uno, por ejemplo, yo de mi edad, podría medio identificarme con Jennifer Walters, como esto de Tinder, citas, incluso aquí se hace una referencia explícita de que tienen sexo Jennifer y el tipo que sale en el capítulo. Entonces, ¿a quién diablos vas dirigido? Porque tienes chistes estupidísimos, nivel la hora pico, o sea que va para niños, pero también tienes cosas bastante subidas de tonos que van para adultos jóvenes. Entonces, ¿a quién diablos te estás dirigiendo? No saben a quién están escribiendo. Y eso es problema de Kevin Feige, heredado a la showrunner y por ende a los guionistas. Los guionistas se ve que están intentando escribir una comedia. Que dé risa o no, eso ya es subjetivo, pero están intentando escribir una comedia y están muy limitados porque es Marvel, es algo familiar, pero ellos no saben escribir comedia familiar. Se nota, porque no da risa en lo absoluto esta serie. Por no mencionar que lo que se acerca, lo que pareciera que va a dar risa, son puros chistes sexuales. O sea que estas personas saben escribir comedias adultas, no familiares, no para niños, no para toda la familia. Entonces ahí fue error de Kevin Feige por haber contratado a todo este staff de creativos para esta serie. Pero se estarán preguntando, ¿sigue siendo hasta ahora la serie, ya estando a la mitad de la temporada, un falso conflicto que pudo haberse resuelto en 5 minutos como en los anteriores y por ende no pasa nada en media hora? Pues sí,
lamento decirles que este capítulo de She-Hulk sigue siendo un falso conflicto. Aquí es incluso más notable que en otros capítulos, y este es el capítulo más aburrido y más irrelevante. Es más, tan irrelevante es que ni siquiera plantean lo que pasó al final del capítulo anterior con estos güeyes que llegan con armas asgardianas. Se menciona un poco al inicio del capítulo, pero más que como chiste, y nada más. De repente se nos plantea de la nada este pedo de que Jennifer Walters quiere usar Tinder. Así de irrelevante es. O sea, les apuesto que pueden brincarse este capítulo, ver el de la siguiente semana y lo van a entender perfectamente, porque este capítulo no trata de nada. Parece de verdad un one shot de estos que hacía Marvel hace 10 años, pero mal hechos, porque no trata de nada y ni siquiera es gracioso. De verdad parece un corto de I Am Groot, pero con She-Hulk en vez de Groot. Debo decir la verdad que la secuencia inicial de este capítulo parecía, y recalco el parecía, interesante. El planteamiento estaba bien, algo que ya habíamos visto con Tony Stark, pero ahora lo veíamos con los magos del universo de Doctor Strange. Algo que podía ser gravísimo dentro de este capítulo y dentro del universo cinematográfico de Marvel. Un tarado que cree que puede usar la magia de los hechiceros del mundo de Marvel, pero que termina ocasionando un caos. La idea pintaba bien, la verdad es que me emocioné un poco en la secuencia inicial antes de los créditos de inicio. El problema es que Badía de Leyendas Legendarias pudo haber sido detenido por Wong en un enfrentamiento. Y aquí tenemos un problema gravísimo, porque en este capítulo en específico, en esa subtrama de este güey, sí era necesario que el pedo se pusiera físico entre Wong y este güey, que se hiciera cargo como hechicero supremo. No lo que vimos hace una semana de la Abominación. Les decía que uno de los errores más graves del capítulo anterior era la razón por la que Wong había sacado a Abominación de la cárcel, para entrenarse supuestamente, cuando no tenía sentido. Esto, por ejemplo, hubiera sido una gran prueba de su poder y una gran prueba como hechicero supremo, de tener él mismo a este güey que se parece a Badía de Leyendas Legendarias, para quitarle su anillo y que deje de hacer estupideces abriendo portales para un espectáculo estúpido de magia. ¿Por qué chingados intenta resolverlo en la corte? Es que simplemente es absurdo, es ridículo. ¿Por qué no fue a buscarlo él y lo evitó él? Si ya nos dejaron en claro que enfrentó y derrotó físicamente a Abominación, que no pueda derrotar a este tarado, por favor. ¿Por qué carajo fue a la corte? No tiene ninguna puta justificación. En verdad, esta gente, estos 7 guionistas, no tienen ni idea de cómo escribir una secuencia de acción, mucho menos un capítulo entero, y no saben cómo escribir un conflicto en una serie de superhéroes, y se nota. Es más, les apuesto lo que sea, les apuesto mi placa del Grimorio de Riggs, que jamás en su puta vida han agarrado un cómic. Estos güeyes, estos guionistas no han agarrado en su puta vida un cómic, se los aseguro, porque de verdad, ¿a qué imbécil se le ocurre que Wong resuelva esta problemática de este güey con los anillos por medio de la corte? Maldita sea. Y se supone que es el hechicero supremo, nada que ver con el hechicero supremo anterior, con The Ancient One, que vimos en Doctor Strange 1, que era un cabronazo o una cabronaza, no sé si es hombre o mujer, pero bueno, era, de verdad ella hacía todo, literalmente dio su vida para salvar al universo. Y Wong, ¿qué hace? Acude a una abogada de dudosa procedencia, de dudoso talento, porque no la hemos visto todavía hacer absolutamente nada en la corte, y en este capítulo tampoco. No hemos visto a Jennifer Walters ser una abogada. La serie y el personaje nos dicen que es una gran abogada, pero ella no ha hecho absolutamente nada para demostrarlo, y aún así Wong acude a ella. ¿Por qué diablos? No tiene ningún puto sentido. Porque quiero pensar que cuando pichearon esta serie, la idea de que She-Hulk fuera una serie de abogados era que balancearan esa parte de los abogados con la parte de superhéroes, que ambas partes se retroalimentaran, como ocurre en Daredevil. En Daredevil, si ustedes ven, sobre todo en la primera temporada, pero realmente ocurre en las 3 temporadas e incluso un poco en Defenders, parte del episodio transcurre durante el día, y lo que Matt Murdock no puede resolver durante el día como abogado, lo intenta resolver por la noche como vigilante. Tiene todo el sentido del mundo, y esa gente que hizo la serie de Daredevil, los que trabajaron en esa serie, los que le escribieron y los mismos actores, se nota que si bien a lo mejor no habían agarrado un cómic en su vida, se pusieron a investigar en el material de origen del personaje de Daredevil cuando estaban haciendo la serie, y funciona pero maravillosamente bien. Aquí se nota que absolutamente nadie ha leído un cómic de She-Hulk, porque lo que les decía, se puede hacer una serie de abogados de comedia, ese no es el problema. Ahí tienen la película de Legalmente Rubia, es un juicio, de hecho las 2 películas, es un juicio y es cómico, no tiene que ser La Ley y
y el orden, algo súper grave, donde hablen de violaciones y delitos muy graves. No, puede ser un juicio cómico, pero aquí no tiene ningún sentido. En el juicio, la única escena de juicio que tenemos en este capítulo, Jennifer Walters no hace absolutamente nada. La estrella de la escena del juicio son Wong y la chava esta medio borracha que sale al principio del capítulo. Nada más, pero no tiene ningún sentido que Wong quiera resolver este problema de este güey usando magia en la corte. Es una verdadera estupidez. Y por alguna razón los guionistas o la showrunner o ambos quieren solucionar los asuntos de superhéroes en la corte y no en una trama de acción. Mierda, o sea, es como si los villanos de Iron Man hubieran querido terminar todo esto en la corte. No se puede, incluso lo intentan en Iron Man 2 y en Iron Man 3. Es como si el Capitán América en Winter Soldier hubiera querido llevar a juicio a todo este pedo del Winter Soldier. Es simplemente absurdo y estúpido porque son villanos. El problema es eso, que debieron haber intentado resolver problemas más mundanos en la corte y el pedo de superhéroes que ocurriera en la noche. Pero es que, de verdad, o sea, la pregunta de la semana pasada, no sé si les falta cerebro o si de plano no tienen ni idea de cómo escribir un guión estas personas. Y ya desde ahí nos damos cuenta que la base, los fundamentos, los cimientos de la serie están mal desde antes de que saliera al aire. Porque esto no lo pudimos haber visto en el primer y en el segundo capítulo, porque en el primero y en el segundo capítulo se mencionan cosas de la corte, pero no vemos una escena de juicio, sino hasta el tercer capítulo. Es hasta ese tercer capítulo que nos damos cuenta de este problema fundamental, que estas personas no saben ni escribir series de abogados ni series de superhéroes. A duras penas intentan escribir comedia, pero tampoco pueden, porque están limitados por la clasificación de Disney. Entonces, pobres de estos cabrones. Entrando de lleno con el primer, todo el maldito capítulo es una falla de coherencia interna, pero ya metiéndonos punto por punto. ¿Cómo chingados, y perdón la palabra, pero es que cómo chingados llegó Donnie Blaze, un maldito universitario que no tiene ningún talento, a Kamar-Taj? Y peor aún, ¿cómo chingados The Ancient One y Mordo lo aceptaron en Kamar-Taj como alumno? Que bueno, aquí no sé a quién echarle la culpa porque no se menciona en qué momento de la vida, en qué momento del UCM llegó este güey a Kamar-Taj. No mencionan si fue en la época en la que llegó Stephen Strange o después, es decir, cuando The Ancient One era el hechicero supremo y todavía estaba Mordo, o si llegó cuando Wong era hechicero supremo, lo cual es peor porque se están cagando incluso más de lo que ya se han cagado en el personaje de Wong, dejándolo como un idiota. Porque en la primera película de Doctor Strange vimos que fue todo un pedo que aceptaran a una de las mentes más brillantes del mundo en Kamar-Taj, que era Doctor Strange. Y ahora nos están diciendo que así porque sí aceptaron a un idiota, a un universitario que seguramente iba de Spring Break o algo así. Para empezar, ¿cómo chingados encontró Kamar-Taj? Porque Stephen Strange lo encuentra porque le cuenta a este otro güey, el personaje de Benjamin Bratt. Y él se entera por uno de los güeyes de ahí de la clínica que se curó de manera milagrosa cuando el diagnóstico era que no volviera a caminar. Y entonces Strange va a buscarlo y le cuesta mucho trabajo. Vemos todo un montaje de Stephen Strange buscando la entrada a Kamar-Taj. Como un pinche universitario pendejo de no más de 25 años la encontró. Y peor aún, cómo lo dejaron entrar. Y peor aún todavía, cómo chingados decidieron entrenarlo. O sea, la pinche base de este capítulo es una pendejada absoluta. Y perdón, ya me enojé, pero es que de verdad, qué carajo. De hecho, escribiendo el guión de este capítulo, la escaleta de este capítulo que estoy haciendo, decidí ponerle un nombre, un título, para no decir los 7 guionistas o los guionistas. Ahora les puse un nombre. Para mí son una secta que están conspirando contra Disney y en específico contra el personaje de Jennifer Walters y de She-Hulk. Esta secta, los 7 guionistas de esta serie, a partir de ahora les vamos a decir los 7 tarados, ¿ok? Así que cuando diga los 7 tarados, me estoy refiriendo a los guionistas de la serie, en este capítulo y hasta que termine la serie. Se nota que estos 7 tarados no vieron los productos anteriores de Marvel y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Les firmo lo que quieran, les aseguro, les apuesto lo que quieran, que no vieron Doctor Strange y muy probablemente ni siquiera vieron Doctor Strange 2, porque bueno, a lo mejor cuando estaban trabajando en esto todavía ni salía, y lo vamos a ver porque hay referencias muy estúpidas otra vez a películas que seguramente cuando estaban trabajando en la serie de She-Hulk todavía no salían. La semana pasada hicieron una referencia muy estúpida y sin sentido a Spider-Man No Way Home, pues en este episodio hacen una referencia muy estúpida y sin sentido a Doctor Strange 2. Y claro, la hace Wong. ¿Por qué? Porque también pareciera que están conspirando contra este pobre personaje que es de los mejores que Marvel nos ha presentado en los últimos tiempos. Señorita Walters, obedecemos a un poder superior que se adhiere a las leyes metafísicas de la continuidad de espacio-tiempo. Entonces, ¿por qué tienes LinkedIn, maldita sea? ¿Ven cómo ni ellos mismos respetan lo que plantean en su guión estos 7 tarados? Si nos están diciendo que Wong, al menos en esta escena, les digo que lo que les dije en mi reseña de Nope,
en las series, en las películas, las escenas no pueden estar a lo pendejo. Cada secuencia, cada escena, que son diferentes, una secuencia y una escena, después les explicaré la diferencia, pero cada escena que ustedes ven en un capítulo o en una película deben tener un propósito, deben decirnos algo. No puedes tener una escena ya lo estúpido nada más. Entonces el objetivo de esta escena pareciera ser que es decirnos que Wong aborrece todo lo referente al mundo ordinario, que además él dice humano. Tú también eres humano, Wong. ¿Qué chingados? ¿Esta gente no sabe qué pedo o qué chingados? Pero bueno, el punto es que nos dicen que Wong aborrece todo lo que es del mundo ordinario. Entonces, si lo aborrece, ¿por qué chingados, una vez más, por qué chingados quiere resolver en la corte algo que podría resolver él mismo por medio de magia? Vean como ni siquiera el güey, bueno, la persona que escribió este guión, ni siquiera se está respetando él mismo. Nos plantea aquí que él aborrece todo lo del mundo ordinario y él lo quiere solucionar todo con magia. Entonces, ¿por qué carajo va a la corte y busca solucionarlo? Tan fácil como que con un hechizo le quite el anillo a este güey y ya. Simplemente, ¿para qué lo del pendejo juicio? Entiendo, pero este es el sistema legal de Estados Unidos. Ningún juez tomará esto en serio sin seguir las reglas del libro. No, el libro de los Vishanti. No, el libro de normas y leyes. Una vez más, una referencia sin sentido ni lógica para que creamos que estos tipos vieron las demás películas de Marvel, lo cual obviamente no es cierto. ¿Alguna vez han tenido a este amigo mentiroso que da detalles de más en una historia que es claramente inventada para que suene más realista, pero con esos detalles suena incluso más inventada? Pues esas son justamente los 7 tarados cada vez que meten una referencia a alguna otra película de Marvel de manera inorgánica e innatural. Wong es un ser humano, no es como Thor, no es como Loki. Lo gracioso de en la primera película de Thor es que Thor piensa que aquí en la Tierra son como los asgardianos y se comporta como en Asgard porque Thor no es humano, pero Wong sí es humano. Y aunque desde Doctor Strange vemos que ha vivido en Kamar-Taj y hace magia y lo han entrenado y demás, él seguramente creció como una persona normal. Entonces sabe que hay leyes y que hay una constitución en Estados Unidos y en la mayoría de países del mundo. Entonces, ¿por qué cuando menciona Jennifer Walters el libro de no sé qué, él dice el libro de Vishanti? Es un chiste estúpido. Están dejando a Wong como un imbécil huraño que no tiene idea de cómo funciona el mundo. Pero no funciona porque Wong es un ser humano. Él sabe cómo funciona el mundo. Simplemente es un idiota. Los inhumanos son los 7 tarados porque no saben cómo funciona el mundo ellos y no saben escribir un simple chiste. ¿Por qué meter esta referencia estúpida del libro de los Vishanti? No tiene ningún sentido. Porque además, en todo caso, Wong sabe qué es el libro de los Vishanti y sabe que el libro de los Vishanti no rige a los Estados Unidos, que es el chiste que está planteando en esta secuencia. Entonces es una estupidez por donde se le vea. Si empiezo a salir tengo que hacerlo como Jen. La Jen ordinaria y ya. De por sí ya soy She-Hulk en la oficina. She-Hulk. Ya tengo un match y no tuve que ser She-Hulk para tener una cita. Ahora dame mi teléfono, déjame. A ver, ¿no sería mejor que en una supuesta trama feminista la protagonista se enfoque en su trabajo y ahora en su conflicto de ser superheroína? ¿Por qué chingados están metiendo esta trama de las citas? ¿En qué momento de los episodios anteriores se nos planteó que Jen quiere tener citas o que está buscando una relación o algo casual? Jamás lo mencionaron, ni por encima, en ninguno otro de los episodios. Entonces, ¿por qué carajo se sacan de las nalgas este recurso en el episodio 4? No tiene ningún sentido. Y lo que están buscando, que quieren que sea una mujer fuerte y poderosa y no sé qué. Entonces, ¿por qué busca la aprobación de hombres? No tiene ningún sentido. ¿Ven cuando les digo que los 7 tarados son una secta que están buscando boicotear esta serie desde adentro? Y ahora que me acuerdo, ¿qué chingados pasó con los idiotas que atacaron a Jen al final del capítulo anterior? ¿Cómo concluyó esa trama? ¿Quién era ese jefe que mencionaron estos tipos? Es que en serio, los 7 tarados se nota que estaban trabajando cada uno en su casita, muy a gusto, en sus computadorcitas, en sus Macs de niños bonitos, ahí trabajando cada uno en un guión, sin contactarse entre ellos, sin armar una pinche llamada de Zoom o de Google Meet o lo que sea, para ver, oye, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo va a ir la trama de la serie? No, cada quien como si fueran el típico grupito tóxico en la escuela que no se llevan bien y no se hablan cuando están haciendo un trabajo en equipo. Eso hicieron estos tipos, cada quien escribió su capitulito por su cuenta, llegaron a las empresas, a las oficinas de Marvel Studios, le dieron a la showrunner, a la maestra, cada quien su guión, y la showrunner dijo, ¿qué pedo? Nada tiene que ver con nada. Este güey escribió un juicio de abominación, este güey escribió que Jennifer Walters quiere usar Tinder, ¿qué pasaría si She-Hulk usara Tinder? Este otro escribió un capítulo en una isla con Hulk, que no lleva a ningún lado, ¿qué chingados voy a hacer? Bueno, ahí como puedo lo voy a juntar todo. Eso fue lo que pasó, así te aseguro, te firmo lo que sea, que así fue la preproducción de esta serie, una completa basura que cada quien hizo por su lado. De verdad, los 7 tarados son los que no se llevan bien en el salón, el equipo que no se lleva bien en el salón, o qué chingados.
Porque esa es la única explicación que le encuentro a por qué ningún episodio tiene conexión con el anterior. Y en vez de tener una puta serie, que es lo que está vendiendo Disney, que esto es una serie, no tenemos una serie, tenemos lo que te vengo diciendo desde hace 2 semanas, una colección de sketches de pseudocomedia. Y sí digo pseudocomedia porque no son graciosos en lo absoluto, ni siquiera son inteligentes. Y lo peor de todo es que no tiene absolutamente nada que ver con el capítulo anterior. Tuve cualquier otra serie de Marvel que haya salido, ni siquiera me voy a poner a compararla con Breaking Bad o con series que son claramente superiores a nivel narrativo. Con el mismo Marvel vamos a compararlo, y ni siquiera te estoy hablando de Daredevil, que es muchísimo mejor en muchos sentidos, o con Punisher. No, vamos a comparar She-Hulk con Loki o con WandaVision, incluso con el mismo Capitán América, bueno, Falcon and the Winter Soldier. Esas por lo menos teníamos una historia que se iba desarrollando a lo largo de los capítulos. Tenemos claro qué es lo que está buscando cada personaje en el capítulo 1 y cómo lo resuelve o busca resolverlo al final de la temporada, con antagonistas y con diferentes problemáticas. Aquí no tenemos eso, no tenemos una trama, no sabemos qué está buscando Jennifer Walters, no sabemos absolutamente nada porque no se planteó nada y no se está resolviendo nada. Ok, debo admitir que la secuencia en el bar con el tal Alan es bastante buena comunicando lo que quiere comunicar. De hecho, más momentos como este son los que necesitamos y menos como los del primer episodio en la isla para poner sobre la mesa todo esto del feminismo. Esta escena funcionó bastante bien. A diferencia del capítulo 1 con Hulk en la isla, lejos de dar un mensaje feminista, lo único que logra es ser molesta. Porque es que en esta escena en el bar con este güey, con este tal Alan, congeniamos y empatizamos con Jen por primera vez en toda la serie. En mi caso, por primera vez en toda la serie, sentí empatía con el personaje, porque ella incluso está buscando ser amable con el tipo, porque la Jennifer Walters que vimos en el primer capítulo, si lo hubiéramos visto actuar igual aquí, ella hubiera tomado el vaso, se lo echa en la cara a este güey, lo agarra el celular y se lo avienta, hubiera hecho algo que en la vida real, por más cabrona que seas, no lo vas a hacer, simplemente porque la gente te está observando, por sentido del ridículo. Aquí Jennifer Walters, en esta escena por lo menos, actúa como una persona real, como un verdadero personaje. Ella está intentando que funcione la cosa, está intentando ser cortés, amable e incluso, sin chistar, paga la cuenta, algo bastante cool. Aquí yo congenié con ella y incluso me dio un poco de lástima por este güey, quería bofetear a este cabrón. Me cayó bien incluso Jennifer Walters en esta secuencia, está bien lograda, está bien escrita y está bien actuada por parte de los dos actores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el primer capítulo? Porque al parecer dentro de los 7 tarados hay algunos que sí saben, medio saben lo que hacen. Entre ellos, quizá la persona que escribió este capítulo se nota que sí sabe escribir un poco más sitcom, comedia romántica. Los otros güeyes no saben escribir ni eso, porque ni siquiera en el primer capítulo también es una pseudocomedia y no logran este mensaje feminista. Les quedó bastante mal. Entonces, ¿qué pasó? Mala escritura es lo que pasó. Y demasiados escritores. Ese es otro problema. Hay muchos escritores en esta serie para los pocos capítulos que va a tener la temporada. Y además de ser muchos, son incompetentes y al parecer no se llevan bien entre ellos porque parece que no hablaron entre ellos cuando escribieron la temporada completa. Toda esta secuencia del juicio es una completa estupidez sin sentido. ¿Por qué Wong no llamó a más testigos del espectáculo de Donnie? ¿Por qué Madison está sentada en la mesa con Jen y con Wong y no con el público? ¿Por qué no la sacan del estrado? Porque está claramente borracha y además se está interrumpiendo. ¿Por qué no la arrestaron por desacato? Que de nuevo, hablando de comedias, en la película Mentiroso, Mentiroso, vemos un juicio enfocado en la comedia e incluso en una comedia arrestan al personaje de Jim Carrey por desacato. Entonces, ¿por qué no arrestaron a esta tipa por estar borracha y estar interrumpiendo el juicio? Y en primer lugar, ¿por qué tomaron en cuenta su declaración a pesar de que esta no tiene ningún sentido porque claramente está ebria e incluso quizá intoxicada con otra cosa? Por donde se le vea no tiene ningún sentido esta secuencia del juicio. Vaya, la comedia no es graciosa porque no tiene sentido. Un borracho en un juicio no tiene sentido, parece chiste de Pepito. No tiene lógica en el mundo real y en el mundo de Marvel, es una estupidez. No más bombas de humo, por favor. ¿Cómo logró pasarlas por seguridad? Oh, estoy de acuerdo con el señor Blaze. Puede seguir ejerciendo su forma de vida por ahora. ¿Por qué la gente del fondo dijo, oh, si no pueden ver al conejo? Porque si se fijan en la toma, los que estén sentados en la parte izquierda hasta atrás no pueden ver al conejo porque ahí está sentado el tal Donnie. Entonces, ¿por qué hicieron, oh, cuando salió el conejo? ¿Cómo saben que hay un conejo? ¿Por qué la jueza se pone del lado de Donnie y falla a su favor solamente por ver al conejo, cuando segundos antes se nos mostró que es cabrona?
o que esta juez es antifeminista y se puso en contra a propósito de Jen Walters y de su testigo que era mujer y se puso del lado de Donnie, que por cierto, su abogado y el güey que está ahí, que por cierto también, ¿qué hace ahí este cabrón? Que es como su manejador, nunca se deja en claro quién es este güey que se está quedando dormido. ¿Por qué está ahí si no es el abogado, no es testigo? ¿Qué hace en esa mesa? ¿Qué chingados está haciendo ahí? Vean como nada tiene sentido en esta serie. Es más, ese personaje está de más, ahora que lo pienso, pero aún de más está, ¿qué carajo hace ahí en la mesa importante con el abogado y con Donnie? No tiene ningún sentido. Te digo, es una completa estupidez por donde se le vea, no lleva a ningún lado la secuencia, es ridícula, es caricaturesca, pero hasta un punto absurdo. Y sí, yo sé que es una serie de superhéroes, pero este argumento de son caricaturas, mijo, no esté chingando, es una pendejada. Perdónenme, pero ese argumento es para gente estúpida. Incluso las caricaturas más básicas tienen sus reglas de coherencia interna, sus reglas de lógica. Cada universo es diferente. Y aquí en el universo de Marvel, las personas actúan como en el mundo real, porque es una representación de nuestro mundo real, pero con superhéroes. ¿Y por qué aquí actúan como si fuera una caricatura de Adult Swim? Debieron haber tenido un equipo de escritores mucho más balanceado, gente que hubiera trabajado en series de abogados como La Ley y el Orden, como Blue Suits, como White Collar, como no sé, incluso The Good Wife. Debieron haber traído también escritores que hubieran trabajado en series de superhéroes, la que sea. Imagínense que trajeran a alguien que trabajó en The Voice o en Invincible para acá, o por lo menos en WandaVision, en Loki, algo por el estilo, para que supieran cómo escribir conflictos y tramas de superhéroes, porque esto no tiene nada que ver con superhéroes. O sea, las escenas donde vemos a She-Hulk como She-Hulk podría ser Jennifer Walters en su forma humana y sigue siendo la misma escena. No tiene ningún sentido que aparezca She-Hulk ahí. Y sí, si quieren hacer una serie de comedia, pues que también trajeran escritores de comedia, pero no puros escritores de comedia que no tienen ni puta idea de cómo escribir ni un juicio ni una secuencia de acción, porque entonces pasa lo que está pasando. Tenemos una serie que no trata de nada y que tampoco da risa. ¿Por qué en esta secuencia no se le rompió la pijama ni tantito? En el primer capítulo y en el segundo vemos que se le rompe un poco el traje, porque aquí la pijama no se le rompió en lo absoluto. Ay, ¿por qué tienen esta alerta? No me siento orgullosa. Oye, espera. ¿Acaso Jen está buscando la aprobación de hombres? ¿Neta? ¿Qué chingado serie? ¿Por qué odian a su personaje principal? ¿Por qué odian a su protagonista? ¿Por qué siguen escupiéndose hacia arriba? De verdad les hago esa pregunta en serio. ¿Qué les pasa? Compartimos unas papitas. Sí, pídelas para llevar. Oigan, como que Jennifer aflojó muy rápido, ¿no? ¿Qué tal si este güey es un asesino o algo así? ¿O qué tal que es un patán interesado, como resulta ser al final del capítulo? Si lo pensamos bien, Jennifer tuvo la culpa de que todo hubiera salido mal con este güey por llevárselo a su casa solamente porque le dijo que le gustaba escuchar. Ven, de verdad es que, ¿qué les pasa? O sea, primero nos plantean a Jennifer Walters como una super cabrona, super inteligente, y después nos la plantean con que se lleva al güey a la primera solamente porque le dijo que le gusta escuchar. De verdad parece como si odiaran al personaje de Jennifer Walters, y de verdad esta serie parece un boicot en contra de ella misma. ¿Qué carajo está pasando con esto? Ya no sé si reír o llorar, como dice mi santa madre. Además, ¿por qué todas las citas en esta secuencia ocurren en un solo lugar, en una sola noche? ¿Por qué no hicieron un montaje? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dura la noche? Jennifer tuvo como 5 citas en una noche y además todas en el mismo lugar. ¿Qué estaban haciendo fila estos güeyes o qué pedo? ¿A dónde se iban cada vez que la cita terminaba? ¿Cuánto comió? ¿Cuánto bebió Jennifer aquí? No tiene ningún sentido. ¿Por qué no hicieron un montaje? ¿Por qué todo en el mismo lugar? Está bien que es una serie y no tiene tanto presupuesto, pero no mamen. Aquí de nuevo vemos que siguen sin ponerse de acuerdo con cuál es la fuerza de She-Hulk, porque en el primer capítulo vimos que derrotó a Hulk sin ningún esfuerzo, que es físicamente más fuerte que él supuestamente, que yo no me la creo, que aventó una piedra sin esfuerzo más fuerte que Hulk, y aquí la derribaron estos demonios que son pequeños. Entonces, ¿qué diablos? ¿Qué tan fuerte es She-Hulk? Y una vez más en este capítulo el conflicto entre comillas del episodio se resuelve por sí mismo sin que Jen haga absolutamente nada, porque ella no fue a ayudar. Wong tuvo que buscarla, y si Wong por alguna situación no hubiera tenido los anillos y no hubiera podido abrir el portal, como ella no contestó el teléfono porque está a punto de ponerle Jorge al niño con el otro pelón, ella simplemente no habría aparecido y no habría tenido nada que ver con la resolución del conflicto. Como no tuvo nada que ver con la resolución del conflicto,
conflicto del capítulo anterior en el juicio de Abominación, porque Abominación se salvó a él mismo, demostrando él mismo que no es peligroso. Y en los otros 2 capítulos también el supuesto conflicto se resuelve por sí mismo y la protagonista no hace absolutamente nada. Vaya, ni siquiera intenta hacer algo al respecto. Vean, es el peor protagonista que he visto en algo de Marvel, incluso peor que Shang-Chi, incluso peor que la misma Capitana Marvel. Tengo que ver Mrs. Marvel para ver si es peor que ella, pero hasta ahorita el personaje de Jane Walters es el peor personaje que he visto en Marvel. De verdad espero que nunca la vayan a meter en nada con otros personajes porque es terrible. Y si hacemos cuentas, este es el segundo juicio en la serie que gana. Segundo juicio de 4 capítulos, y en el capítulo 1 y en el capítulo 2 no hubo ningún juicio. O sea, ha ganado un juicio por capítulo después de una puta sola sesión. Porque ¿cuántas sesiones tuvo el juicio de Donny Blaze? Una. Y ahora está diciendo que va a retirar los cargos pues porque le dio miedo, ¿no? Y porque los ayudó She-Hulk. No mamen, o sea, después de una sola sesión, lo que les decía la semana pasada, ni siquiera en el capítulo de Drake y Josh del juicio de Drake, es que es una verdadera estupidez. Y el tiempo del capítulo no es una excusa. El capítulo de Drake y Josh dura incluso menos. El capítulo de Drake y Josh, si le quitan los comerciales, dura 20 minutos, este dura 28, sin comerciales. Entonces, ¿cuál es su excusa? ¿Que no tienen tiempo para desarrollar un juicio? Entonces no metan esta trama estúpida que no tiene sentido, que no lleva a ningún lado, de lo de Tinder, porque les aseguro que el próximo capítulo no va a llevar a ningún lado. Esto de las citas por la aplicación, o sea, es una verdadera estupidez. No saben estructura de guionismo, no saben estructura de televisión, o qué carajo. En conclusión, como ven, este capítulo está mal desde la base. Quizá no tiene tantas incoherencias o tantas faltas de coherencia interna como otros capítulos. Quizá tiene 2 o 3, pero esas 2 o 3 son muy graves, son la base del capítulo. Y de nuevo se vuelven a cagar en el personaje de Wong, que lo hacen un idiota y un tarado, y no tiene nada que ver con el Wong que hemos visto en otros proyectos de Marvel. En conclusión, este capítulo sigue siendo un falso conflicto. Quizá el falso conflicto más falso de todos los que hemos visto hasta ahorita en la serie. Y este capítulo no solamente es el más aburrido, sino el más irrelevante para toda la temporada. Que sí, tuvo secuencias y tuvo ideas bien pensadas, pero que no terminaron de cuajar. Creo que, curiosamente, lo que mejor funciona de este capítulo son todas estas secuencias como profeministas y con referencias a cómo son los hombres y demás. Aquí funcionan bien. Aquí sí funcionaron bien, a diferencia de los otros capítulos. Eso está bien, es lo único que funciona en este capítulo. Todo lo demás no tiene ni el más mínimo sentido y no pasa absolutamente nada en el capítulo. Lo que pudo parecer, lo que les dije, parecía que iba a ser interesante todo este pedo con Donny Blaze y con Wong, pero terminó resolviéndose solo y sin que los personajes hicieran absolutamente nada. El que más hizo fue Wong, pero tampoco. Y She-Hulk no hizo absolutamente nada. Además de que no está justificado por qué Wong acude a She-Hulk para que lo ayude a que se lleve estos demonios a otro universo. Porque sí, si fuera realista, a quien tiene que acudir es a Doctor Strange. Pero bueno, no van a traer a Benedict Cumberbatch que cobra millones solo para hacer esta porquería. Y qué bueno que no trajeron a Benedict Cumberbatch para esta porquería. Quizá incluso él mismo leyó el guión y dijo: yo no voy a salir en esta basura. Vaya, dentro del universo de Marvel sí, lo más coherente sería acudir a uno de los otros magos. Pero no me refiero a eso. Puede acudir a She-Hulk, eso está bien. Dentro de la trama de la serie puede acudir a She-Hulk, pero que lo argumenten. O sea, ¿en qué la puede ayudar She-Hulk? Algo que haría mucho mejor cualquier otro mago, incluso un aprendiz. Porque este güey Donny Blaze nos dijo que es un aprendiz. Lo único que sabe es abrir portales. Es más, creo que Ned, después de lo que vimos en No Way Home, le habría sido de más ayuda a Wong que la misma Jennifer en esta resolución del capítulo. ¿Por qué carajo la fue a buscar? Argumentenlo, ese es el problema, que no están argumentando absolutamente nada, no tiene sentido, no tiene una base, no tiene un fundamento. Las decisiones que están tomando en los capítulos, en toda la serie, no tiene fundamento, no tiene lógica. ¿Qué carajo? Pero bueno, amigos, ahorita ya tengo la bilis en la boca, así que vamos terminando este capítulo. Ese es mi veredicto, es el peor capítulo, el segundo peor hasta ahora. El más aburrido, el segundo peor, después del primero. Vamos a ver qué mafufadas nos traen para el capítulo 5. Pero hasta ahorita, de verdad, She-Hulk, y se los dije y lo sostengo, es la peor serie que Marvel ha hecho. Vaya, incluso es mejor esta serie de I Am Groot, que también son sketches, pero esa por lo menos lo acepta. Son sketches autoconclusivos de comedia estúpida para niños. Todo lo que hace mal esa serie lo hace bien. La serie de Groot puede ser aburrida, pero para mí, porque de 24 años, pero a lo mejor un niño de 5, 6, 7 años la disfruta muchísimo, porque saben a quién va dirigido, a los niños. Son autoconclusivos, son cortos, son graciosos y el humor es infantil. Va, ahí está.
ven lo fácil que es hacer un estudio de mercado. En cambio, She-Hulk no sabe a quién va dirigido, no sabe qué quieren decir, los guionistas no tienen ni puta idea de cómo escribir ni una escena en la corte, ni una escena de superhéroes, de un conflicto de acción. Lo único que medio saben hacer es escribir comedia, pero no pueden porque los está limitando Disney. Entonces, esta serie nunca debió haber salido. De verdad, es la peor serie que he visto. Y la peor serie de Disney Plus hasta ahora, y sin duda la peor de Marvel. Pero bueno, vamos a esperar a la siguiente semana. Coméntame aquí abajo en los comentarios qué opinas tú, querido amo del multiverso. ¿Te gustó este capítulo o no te gustó? ¿Qué fue lo que más detestaste? ¿Cuál es el capítulo que menos te ha gustado hasta ahora? Y si tienes tanto miedo de ver a Daredevil como yo en los próximos capítulos. No olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal, suscribirte a mi canal principal, El Grimorio de Rix. Sígueme en TikTok como @RixAmos del Multiverso, en Instagram como @Rix y los Amos del Multiverso, y en Facebook como Rix y los Amos del Multiverso. También si quieres comprar mi libro de terror, La Orden de Camazots, en Amazon, te dejo el link en la descripción. Hazlo porque eso es lo que los héroes hacen. Yo me despido y que la fuerza los acompañe. Nos vemos la próxima semana.